Hola, ¿qué tal? Su amigo y colega Diego Solís lo saluda de nueva cuenta. Estaremos abordando dentro de este video el análisis de uno de los principios filosóficos del marco legal y que tiene que ver con lo común. Lo común como un aspecto que va a diversificar la visión que tenemos sobre el abordaje y las bases de donde partimos a la hora de estructurar los procesos de aprendizaje en los alumnos. Así que no se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Pues bien, ya estamos aquí dentro de este marco curricular 2022 y uno de los aspectos que ha causado algo de controversia, pudiera decirse, es la parte de lo común, ¿no? Cómo colocar lo común al centro de los procesos de aprendizaje. Y para esto vamos a recurrir a Christian Laval y a Pierre Dardot, que son dos de los autores que se retoman de este marco para tratar de generar un fundamento que nos va a permitir transformar esta filosofía desde donde se están generando estos procesos de aprendizaje. Entonces vamos a comenzar y bueno, vamos a rescatar algunos aspectos que tienen que ver con lo común y vamos a ir transitando de algunos antecedentes, sobre todo del ensayo que hace Perrier Dardot y Christian Laval, y uno de ellos pues tiene que ver con esta parte de la dicotomía de lo público y lo privado, ¿sí? Es un aspecto determinante a la hora de estar abordando esta temática de lo común, porque principalmente uno de los aspectos que más tocan es los aspectos de la privatización de los aspectos que están dentro del entorno social con los cuales todos convivimos y algunos de ellos son públicos y algunos de ellos son privados, ¿sí? Entonces, es un aspecto determinante a la hora de abordar el tema de lo común, esta dicotomía de lo público y lo privado, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos en los cuales se vierte esta dicotomía y por qué toma importancia a la hora de establecer lo común? Esta dicotomía abre puerta al dilema de lo común, pues alude a una privatización y a un cerco progresivo de esferas fundamentales para la vida. Supone un gran riesgo para la humanidad. Esto es, se pudiera decir, es uno de los principios fundamentales de lo común, ¿no? O en lo cual eh, buscan esa finalidad a través de esto que ellos señalan como común. Entonces, más que un sistema político, más que una forma de sistemas que llevan a cabo una cierta interacción dentro de las sociedades, instituye una racionalidad. Es decir, ellos aluden a rechazar todo lo que tenga que ver con el neoliberalismo y por lo tanto aluden a que cuando estamos hablando de una cuestión común, pues aludimos no solamente a un sistema político, sino a una racionalidad. Es decir, el que estemos inmiscuidos dentro de un sistema neoliberal, pues nos va formando cierta racionalidad, ¿sí? Instituirnos en ese sistema. Y entonces, en ese sentido, se enmarca esta parte de lo común. Laval y Dardot también nos explican que dentro de este neoliberalismo no solamente hace referencia, como ya lo comentaba anteriormente, a un sistema económico, ¿sí? A un sistema que nos permite generar ciertos tipos de capitales, cierto tipo de interacción social, eh, cuestiones que tienen que ver con la parte económica, social, pública, privada, sino que también se instituye cierta racionalidad, es decir, nos va convergiendo en razonar, en pensar
de cierta manera, ¿no? Y por lo tanto, ellos dicen que se da una gobernamentalidad, es decir, gobiernan nuestras formas de pensar, nuestras formas de interactuar, las formas de comportarnos. Entonces, no solamente Perrier, Dardot y Laval nos hablan de un sistema, ¿no? Neoliberalista, sino que también nos hablan de una gobernamentalidad y ese es su fin, ¿no? Poder modificar esa gobernamentabilidad a través de otros enfoques, como quizás el que nos habla Paulo Freire o el que nos habla Peter McLaren, que nos hablan ya de un pensamiento liberador, de una educación eh, reflexiva, analítica, del espacio, con conciencia de dónde estamos, con quién estamos. Y bueno, hacia allá va esta parte de lo común. Dentro de este concepto, dentro de este principio de lo común, hay algo que es fundamental, ¿sí? Y es la convergencia de movimientos sociales en contra del neoliberalismo, ¿sí? Y sus lógicas de acumulación, privatización y cercamientos. Laval y Dardot, en su ensayo de lo común, nos hablan de diversos estudios que ellos realizaron a nivel mundial. Es decir, ellos estuvieron visualizando, dando seguimiento a estas luchas sociales en países donde está de alguna manera propiciándose el neoliberalismo, donde se está aplicando este modelo económico, y pudieron observar que estas manifestaciones o movimientos sociales en contra del neoliberalismo tenían algo en común, ¿sí? Es decir, exigían, reclamaban diversas cuestiones, pero había un hilo conductor donde todos coincidían, donde todos estos movimientos coincidían y era precisamente esta cuestión de lo común. Es decir, los bienes, los recursos y los espacios es lo que se reclamaba, es lo que exigían estas personas en sus diversos países en contra del neoliberalismo. Entonces, es de ahí de donde parte este hilo conductor de lo común y refuerza este principio de lo común, ¿sí? También otra de las cuestiones es que se aludía a través de este hilo conductor de que estas luchas no son aisladas, es decir, no son solamente de México, solamente de Perú, no. Estas luchas tienen un hilo conductor, ¿no? Un hilo que conduce a estas luchas a que estas cuestiones, estos recursos, estos servicios, pues tienen algo en común, ¿sí? Y por lo tanto, una de sus lecciones nos habla que no se pueden privatizar todo aquello que es fundamental para la vida humana, ¿sí? También hacen mención de Eleonor Ostrom, que nos habla principalmente dentro de este Premio Nobel de la Paz que le entregan. Ella había hecho algunos estudios que tienen que ver sobre las políticas públicas, ¿no? Y ella decía o recomendaba que la privatización no era la única vía buena para administrar públicamente las organizaciones gubernamentales, ¿no? Ella también hablaba de que no había ningún estudio que dijera lo contrario, sino que también la autogobernabilidad, es decir, que las comunidades pudieran gobernarse por sí mismas, había demostrado que mejoraban los espacios comunes, mejoraban los espacios públicos y había menos explotación, menos desigualdad, había mejoras en las comunidades que por el contrario si las administraban los aspectos gubernamentales, ¿sí? Las organizaciones gubernamentales. Entonces, el autogobierno también lo determinan como algo que puede beneficiar a las personas, a las sociedades, a las comunidades y en consecuencia
Laval y Dardot proponen que los comunes autorizan un uso político y reivindicativo más amplio al comprender todo aquello que las comunidades consideren como fundamental para la vida y que no debe ser privatizado o convertirse en objeto de lucro, ¿sí? Entonces, los comunes tienen que ver con todas esas necesidades que son fundamentales para la vida humana y por lo tanto se le atribuye a que no se deben de privatizar o no deben de convertirse en un objeto para estar lucrando con esos elementos, ya sean recursos naturales, servicios, no se debe de privatizar o tratar de lucrar con ellos. ¿Por qué? Porque son de uso común y son fundamentales para nuestra vida. Por lo tanto, la administración de lo común, la administración de todos esos bienes y servicios que son fundamentales para la vida humana, a través del establecimiento de instituciones y sistemas que son impuestos desde arriba, sino que responden a características particulares y modos de hacer de las comunidades, a través de esta concepción y definición, Laval y Dardot proponen tres elementos importantes que le dan sentido a toda su ensayo, a toda su teoría, a toda su tesis. El primero de ellos es lo común. Es un principio político que motiva la construcción y resguardo de esferas comunes de las que depende la vida. ¿Sí? Entonces, estas esferas tienen que ver, como lo comentaba anteriormente, los elementos que son fundamentales para la vida. Eso es lo común, es un principio político, ¿sí? Que tiene que ser resguardado y no tiene que lucrarse con él. Otro de los puntos que señala es que el núcleo de lo común es un derecho de inapropiabilidad que debe instituirse en oposición al derecho absoluto de propiedad. ¿Qué quiere decir este elemento, este principio? Que dentro de eso común que tenemos, de esa comunidad, no puede existir una privatización. Hablemos, por ejemplo, del agua o de la escuela o de la salud. No se puede privatizar algo que es fundamental para la vida humana, ¿sí? Es decir, debe de existir el derecho de inapropiabilidad. Nadie se puede apropiar del agua. ¿Por qué? Porque es algo fundamental para vivir, ¿sí? Y el punto 3 tiene que ver con el autogobierno. Es un modo de construcción y gestión de lo común a través de prácticas sociales de comunidades comprometidas en la defensa de los comunes, ¿sí? Entonces, fíjense bien aquí que eso también va a ser aplicado, los tres, pues, pero principalmente sobre la parte o el área educativa, ¿sí? Es decir, partir de esos comunes, en este caso es la escuela, en defensa de ese autogobierno como un modo de construcción. Es decir, la comunidad, las problemáticas comunes que se generen en esa realidad donde está la escuela, pues nos van a permitir hacer esa construcción, ¿sí? Ese autogobierno a través de ese común que tenemos, de esa comunidad. Y por lo tanto, surge esta pregunta, ¿no? Bueno, y ahora de todos esos antecedentes que nos dice Christian Lavin y Perrier Dardot, ¿qué es lo común? ¿A qué se refiere lo común? Bueno, desde esta raíz latina, munus, que se designa un oficio o una tarea pública, hablando de la etimología de la palabra común, ¿sí? Munus, que designa un oficio o una tarea pública, ¿sí? Entonces, vemos que dentro del aspecto educativo es una tarea pública, ¿sí? Es una tarea para todos, para cualquier persona y es fundamental. Entonces, supone una coobligación de personas comprometidas en una misma actividad pública. Por lo tanto, hablando de esta parte de la comunidad, de esto común que nos está de alguna manera coobligando, entonces nos habla de personas comprometidas en una tarea pública.
Y si lo trasladamos al aula, pues estamos hablando de que las escuelas, pues son una tarea que nos compete no solamente a los docentes, ¿sí? Por lo tanto, existe una coobligación de personas comprometidas. Es decir, estamos hablando de los colectivos docentes en conjunto con la comunidad, las autoridades. Todos conforman este común, ¿sí? Y, por supuesto, la actividad o la tarea educativa, los procesos educativos, es algo fundamental para la vida humana, ¿sí? Y estamos hablando, obviamente, de la educación y debe ser pensado como una coactividad, ¿sí? Una actividad que es común. ¿Por qué? Porque es algo fundamental para el desarrollo de la vida humana. Entonces ya estamos haciendo este contraste y este andamiaje de lo común hasta llegar a la parte educativa. Por lo cual, podemos afirmar que dentro de esto común de poner a la escuela al centro de la comunidad, perdón, a los procesos de aprendizaje, dentro de esa comunidad, pudiéramos imaginar que esos procesos, que esa interacción entre la escuela y la comunidad, pues es una columna vertebral, ¿no? Yo puse la columna asimilando, perdón, tratando de dar a entender como si fueran procesos formativos, ¿sí? La columna vertebral representa los procesos formativos, los procesos de aprendizaje. Y la comunidad son esos articulaciones, esas interconexiones que le van a permitir dar al aprendizaje una viveza, un significado. Van a poder atender eso desde lo común, ¿sí? Entonces, cada uno de los espacios que están entre la columna, que son las articulaciones, van a permitir conectar el aprendizaje, ¿sí? Conectar el aprendizaje con la comunidad. Y así se van a ir hasta que surjan más aprendizajes y la comunidad va a estar siempre sirviendo como ese articulador de esos aprendizajes, ¿sí? El aprendizaje y luego el articulador y así se van a estar generando esos procesos formativos, ¿sí? Va a haber esa interacción constante. Entonces, ¿qué es lo que va a implicar dentro de los procesos? Bueno, va a implicar repensar en la educación básica desde otras bases sobre lo común, ¿sí? Y aquí pongo una breve explicación. Tenemos el currículum, lo que tenemos en planes y programas, la malla curricular, y aquí la represento, ¿no? La escuela y la malla curricular. Pero este currículum ya no solo se establece o se genera dentro de la escuela, sino que deben existir eh, una realidad sobre la cual tendríamos que estar generando y conectando estos aprendizajes que están dentro de la escuela, dentro de los planes y programas. Tendremos que hacer un currículum vivido, un currículum extendido. Es decir, la comunidad nos va a permitir generar esa articulación con lo que está establecido en los planes y programas, hacer esa interconexión, quizás retomando problemáticas, cuestiones que se estén vivenciando dentro de las comunidades, ¿sí? Entonces, es como se va a establecer esos procesos de aprendizaje dentro de los alumnos, de las alumnas y adolescentes. Y lo principal es que ese alumno pueda conectar ese currículum con su realidad. Y por eso también hay transformaciones que tienen que ver con las cuestiones metodológicas dentro de este marco curricular, que ya más adelante las estaremos tocando, ¿sí? Pero lo principal es entender que el currículum es un currículum extendido, es decir, no solamente se produce aprendizaje en la escuela, el niño sigue aprendiendo, pero este aprendizaje va a surgir de la comunidad, de la realidad y el análisis de lo que esté vivenciando, ¿sí? Para poder hacer las conexiones y la articulación con ese currículum extendido, ¿sí? Finalmente, podemos decir que lo común son sistemas que no son impuestos desde arriba, sino que responden a las características particulares, a las particularidades y modos
de hacer de las comunidades, es decir, la realidad en la que esos alumnos están viviendo, su historia biológica, su historia evolucional, su historia física, el contexto en el cual se está desenvolviendo. Y partiendo de esa realidad, vamos a tratar de conectar ese currículum para que pueda ser un currículum vivenciado, para que pueda ser un currículum extendido. Y bueno, finalmente, como lo dice la diapositiva, culminamos este pequeño análisis sobre lo común. Espero que les haya sido útil y nos vemos en otra sección para trabajar un poco sobre la cuestión del currículum y vamos a estar analizando otros puntos sobre el pensamiento crítico y sobre algunas técnicas metacognitivas para poder desarrollar este pensamiento. Saludos y que tengan un excelente día.